Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Siempre un placer, Valentina, poder conversar contigo y con toda la gente que nos ve hasta ahora. Interesante que iniciemos hablando del diálogo. El diálogo ha sido tema central en los últimos días en la política nacional. Bueno, ya llevamos bastante tiempo escuchando sobre la importancia de esta palabra. Se habla de un diálogo más inclusivo, no necesariamente fuera de Venezuela, pudiera desarrollarse acá dentro del país. También se habla de la posibilidad de nuevos interlocutores en este proceso de diálogo. ¿Qué es lo más importante en virtud de su experiencia de haber participado en procesos de diálogos anteriores? ¿Qué debería tener diferente este? Mira, yo creo que lo más importante es que sea un proceso sostenido en el tiempo, que no sea un proceso que pueda ser paralizado por una de las partes, como ocurrió con el oficialismo en el proceso de México, que apenas iba empezando, pero que además tuvo unas características muy serias que tienen que mantenerse. Por eso para nosotros el diálogo y la negociación de México no está agotada, debe mantenerse, tiene la incorporación de factores internacionales que pueden ser garantes de lo que allí se acuerde pueda cumplirse, tiene la posibilidad de tener consecuencias positivas para Venezuela en términos de la normalización democrática, pero también la normalización económica, y por eso yo creo que lo más importante es que no sigan ocurriendo tácticas dilatorias, ni se utilice la negociación para ganar tiempo, para tratar de fortalecerse en el poder, mientras los venezolanos están pasando necesidades calamitosas que nos hacen pensar que al final pareciera que hay un desprecio por lo que pasa el venezolano, y yo creo que la intención, por lo menos la que tenemos nosotros, la plataforma unitaria de estar en ese proceso, es conseguir soluciones tangibles para los venezolanos, para que vivan mejor, para que puedan rescatar sus derechos, para que podamos elegir libremente y para que volvamos a tener un país donde se pueda progresar. En virtud de esas soluciones tangibles, para muchos se debe dejar de lado esa concepción del diálogo como una propuesta solamente política o electoral, sino incluir temas económicos, temas sociales. ¿Por dónde se debería comenzar para esto económico cuando ha sido como un leitmotiv para distintos actores de la oposición venezolana decir que cualquier solución económica debería pasar por una solución política? Yo creo que es una cosa que se complementa y por eso tiene que ser una agenda integral. Todo lo que podamos hacer para mejorar la calidad de vida de los venezolanos son cosas a las que podemos llegar a acuerdos en el menor tiempo posible, porque no puede ser que el venezolano siga siendo el que está pasando la peor parte de un gobierno que lo ha hecho muy mal y de una política económica que ha sido desastrosa. Pero también hay que entender que para que la gente pueda tener derechos, pueda tener garantías, tiene que haber un sistema judicial que funcione, tiene que haber instituciones que lo respeten, tiene que haber derechos civiles y políticos garantizados, tiene que haber oportunidad para elegir, y por eso para nosotros todo el tema económico va también de la mano de los derechos de los venezolanos, y por eso nos parece que son cosas que podemos hablar abiertamente al mismo tiempo e ir consiguiendo de forma integral avances para que Venezuela pueda volver a un camino no solamente de democratización de la vida nacional, sino también de prosperidad y de progreso en cuanto al tema económico, que es un tema que por supuesto es muy sensible para los venezolanos. Este diálogo está ocurriendo en el medio de una situación de la oposición venezolana muy particular. Hay renovación de las autoridades internas en distintas organizaciones políticas, entre ellas Primero Justicia, se habla de la renovación de Acción Democrática, Avanzada Progresista. ¿Cuál es el calibre que le da usted a lo que está sucediendo hoy en la oposición venezolana? Y se pudiera hablar de que el G4 está siendo desplazado actualmente. Mire, yo creo que estamos en un proceso muy importante de poder hacer de nuestras organizaciones políticas modernas, que estén consustanciadas con el venezolano, que puedan atender la expectativa de cambio que tienen, de rectificación de los errores que hemos cometido. A veces los políticos no pedimos perdón, y uno tiene que pedir perdón por las cosas que se han hecho mal, pero también comprometernos a seguir luchando para que haya un futuro mejor, para que las cosas se puedan hacer mejor. Y por eso ese proceso de reorganización, de relegitimación, que en el caso de Primero Justicia lo estamos haciendo, además tratando de convocar a la sociedad civil para que sean garantes, controladores, supervisores de ese proceso interno, creo que puede ser muy positivo, porque puede traer rostros nuevos, pero también puede tener mucha experiencia, como el caso de nuestro gobernador Galíndez, que tiene una edad avanzada, pero que está haciendo una gran gestión, o Rafael Ramírez, que es la mejor referencia de gestión pública en alcaldías hoy, que dirige Maracaibo. Es gente que tiene una edad que no son niños, pero que sin embargo representan un cambio para la política en Venezuela, y en definitiva que ese proceso nos pueda también llevar a un relanzamiento del movimiento opositor unitario, que pueda terminar con un proceso primario
de la oposición para escoger un candidato presidencial, un líder que nos pueda unir a todos los venezolanos. Y yo creo que este año puede ser un año para el reforzamiento de las organizaciones políticas que puedan presentar su plataforma programática, que queremos hacerlo nosotros este año, presentar los mejores nombres que puedan tener para convertirse en los líderes del cambio en el país y que vayamos luego a ese proceso que pueda entusiasmar al país con esa voluntad de cambio que yo creo que es inquebrantable y que se ha quedado cada vez más demostrada que está en el corazón y en el sentimiento de los venezolanos. Guanipa, ha dicho usted cosas muy interesantes, de las cuales rescato esa opción de pedir perdón a los ciudadanos por lo que los políticos pudieran haber hecho mal. Hay mucha gente que hoy en día está desconectada de la política precisamente por este esquema de agotamiento en el cual se ha visto sometido en los últimos años y la falta de resultados. ¿Por qué le pide Tomás Guanipa perdón hoy a Venezuela? Mira, yo creo que lo principal es porque hay un anhelo de cambio que no hemos logrado que se pueda dar. Eso no es atribuible simplemente a la clase política. Yo creo que es un sistema en el cual Venezuela ha ido perdiendo derechos, ha ido perdiendo capacidad para alzar la voz, capacidad para que su voz sea escuchada. Y yo creo que al final es una sociedad que ha estado muy debilitada y que nosotros tenemos que rescatar nuestro derecho, no solamente a alzar nuestra voz, sino que a nuestra opinión pueda traducirse en cambios para el país. En el último proceso electoral tomamos unas decisiones para participar muy tarde, propusimos unas primarias que luego no tuvieron un consenso, no hubo reglas claras para la escogencia de candidatos y todas esas cosas trajo como consecuencia que mucha gente decidiera no participar. Pero cuando ves los resultados también ves unas cosas que pueden ser positivas. El tema que ya no esté en discusión sobre votar o no votar es muy importante porque nos prepara a todos a los próximos retos que tenemos y nos pone a todos a organizar a la gente y acompañarle en su sufrimiento para que podamos enarbolar un proyecto de país que pueda ser alternativo, viable y que entusiasme a los venezolanos. El tema de que cuando ves los resultados notas que hay una mayoría electoral que votó por candidatos distintos al oficialismo, también te da una gran oportunidad para rectificar y volver a unir a la oposición en términos de opciones que sean verdaderamente representativas de un cambio y no de colaboracionismo con quienes tienen ya tantos años en el poder. Por eso creo que hay signos positivos que si rectificas en el camino podemos mantener ese espíritu de lucha para que ese cambio se pueda dar y sobre todo para que podamos ser útiles a los venezolanos. Por eso, Endrina, desde el 21 de noviembre, en mi caso particular, he estado visitando los 24 estados, hemos ido a buena parte de los municipios del país. La semana pasada tuvimos un encuentro de más de 700 líderes electos en el proceso del 21 de noviembre de Primera Justicia, cuyo promedio de edad es de 30 años y que representa no solamente una renovación, sino un compromiso gigantesco con lo que significa el servicio público. Por ejemplo, contarte esto. En Maracaibo estamos limpiando la ciudad con la gestión del alcalde Ramírez. Y resulta que quienes se montan en los camiones a recoger la basura son los dirigentes parroquiales de Primera Justicia, que antes fueron a pedir el voto y que hoy están tocando las casas, para limpiar las calles, para limpiar el entorno y para demostrar que cuando llegamos a un espacio de poder, lo utilizamos para servir, entendiendo que somos empleados del pueblo y no dueños del pueblo. Yo creo que eso es un tema muy positivo que nos hace tener esperanza frente al drama que estamos viviendo sobre las cosas que podemos lograr juntos. Guanipa, hay temas también muy importantes que deberíamos conversar, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Se habla de un acercamiento en virtud de todo lo que es la conformación geopolítica que está surgiendo a partir de este conflicto de Rusia y Ucrania. En el que, por cierto, somos totalmente solidarios con el pueblo ucraniano. Nos parece horrible lo que está pasando allí, que niños pierdan la vida, que millones de personas tengan que salir huyendo de su país, que hayan destruido las ciudades. Es una cosa inaceptable, que además tiene que ser un reflejo claro para nosotros los venezolanos de la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos que obtenemos para que sea al final el pueblo el que decida su futuro. Nosotros respetamos la relación que puede haber en términos de esa nueva realidad geopolítica, pero también se nos ha dicho claramente por parte de la administración de Estados Unidos que para ellos es fundamental que haya una vuelta a la negociación y al diálogo de México para que desde allí podamos lograr soluciones entre los venezolanos que estén acompañadas por la comunidad internacional y por eso creo que eso se puede convertir en una gran oportunidad. Justo en momentos, por cierto, donde la gente está pasando de nuevo calamidades terribles. Barinas, Mérida, Zulia, llega a pasar 12, 14 horas al día sin luz. Es un drama gigantesco lo que está viviendo esa población en este momento.
volvemos a tener problemas de gasolina en las zonas fronterizas, volvemos a tener el problema dramático del venezolano que no tiene dinero en efectivo, en sencillo, en dólares para poder cambiar las cosas y termina comprando mucho más caro porque no tiene cómo recibir un vuelto. Es decir, el drama personal de una persona que gana 7 bolívares y tiene que gastar en dólares, tiene que llamarnos a cambios definitivos y aprovechar estas oportunidades para sentarnos en una mesa, a pesar de las diferencias, y buscar acuerdos que beneficien a los venezolanos y que normalice la vida en libertad en Venezuela. Guanipa, temas también muy interesantes acerca de la situación de la región de Latinoamérica en los próximos días, donde se van a definir procesos electorales en Colombia, en Brasil, y donde la izquierda tiene una proyección positiva. ¿Qué pudiera interpretar usted de esto en cuanto a la repercusión que pudiera tener esto sobre Venezuela? Mira, yo creo que al final uno tiene que ser muy respetuoso de lo que cada país decida, cómo puede ser su futuro. Nosotros siempre hemos dicho en otras partes cuando estamos que el ejemplo de Venezuela no debe ser repetido en otros países. Venezuela era un país hace 25 años próspero y hoy somos un país que está totalmente decaído, con una economía disminuida, con la producción del petróleo en el suelo. Y yo creo que ese ejemplo no es válido para otras democracias en el mundo. Pero en todo caso, cada pueblo tiene derecho a escoger su futuro y su destino. Y lo único que uno aspira es que la democracia prevalezca, que las instituciones estén por encima del caudillismo y que quienes lleguen al poder entiendan que están allí circunstancialmente, no para hacerle daño al pueblo y mantenerse en el poder de forma hegemónica, sino para lograr transformaciones positivas en el crecimiento de nuestras naciones. En el caso de Colombia, uno tiene un anhelo muy grande de un país que ha sido muy noble con los venezolanos, son millones de venezolanos los que están allá, se les ha dado estatus migratorio para que puedan vivir dignamente y eso es un gesto que tenemos que agradecer, pero que este cambio también sirva para que el país pueda echar hacia adelante y nunca retroceder, como ha sido el caso venezolano. Ya para finalizar, quisiera que nos hablara acerca de la propuesta de eso que se está sobre la mesa en la oposición venezolana, unas elecciones primarias para la elección de un candidato con miras al 2024. Quiero que nos hable acerca de eso. ¿Quiénes serían los abanderados de Primero Justicia? ¿Qué piensan desde su organización política? Hay muchos que se resisten y piensan que no deberían ser primarias, sino un acuerdo. ¿Cuál es la postura de Tomás Guanipa? Siempre hemos propuesto primarias. De hecho, nosotros propusimos para la elección del 21 de noviembre unas primarias del 7 de agosto. Lo hacíamos ese día porque al otro día era la primaria del chavismo. Y en otras oportunidades hemos visto cómo se le dan líneas para que ellos se metan en nuestras elecciones para elegir al candidato que pueda ser más débil. Siendo un día de por medio, era imposible que esto ocurriera y era una gran oportunidad. No ocurrió, pero ya nos estamos poniendo de acuerdo para que en Venezuela el año que viene haya un gran evento electoral primario que pueda convocar a todos los venezolanos para escoger a su líder. ¿Quién será el líder de Primero Justicia? Lo vamos a escoger dentro de nuestra organización, pero lo importante es decirte, Endrini, después de haber visto a más de 700 personas de todas partes de Venezuela reunidos en Maracaibo hablando sobre el futuro, que gracias a Dios somos un partido donde no dependemos de un liderazgo, sino que nuestro liderazgo es colectivo y hay, gracias a Dios también, hombres y mujeres muy buenas, con gran talante y talento, que pueden convertirse en los grandes líderes de la transformación del país. Y lo importante es que vayamos dando paso para organizarnos, para fortalecernos, para democratizarnos y para escoger al mejor que esté en condiciones para derrotar al oficialismo en las elecciones presidenciales cuando éstas toquen. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos como siempre y gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa. Al regreso seguimos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.